Es un gusto de saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Feliz semana para todos ustedes, que el Señor les pueda bendecir y que esta nueva semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros. No olvide que en medio de las luchas, en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, podemos nosotros confiar en el Señor y podemos estar seguros que Él nos ayudará. Solo tenemos que confiar, creer y obedecerle en todo tiempo y en todo momento. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, una vez más, que el Señor pueda bendecirles en este día y estamos agradecidos al Señor por todas las bendiciones que Él nos da, por todas las cosas que Él nos permite vivir. Avanzan los días. Ya hoy, literalmente, apreciados hermanos, estamos en la mitad del mes de junio. Es increíble cómo ha pasado y avanzado este año. Pero podemos estar seguros que en el Señor encontramos salvación, esperanza y bendición. Iniciamos con una nueva semana de estudio. Y esta semana comenzamos con nuestra semana de estudio número 12 de este trimestre. No olvide, mi querido hermano, que esta es la penúltima lección. Esta es la penúltima lección y ya tenemos también título del nuevo trimestre. Vamos a estudiar sobre el libro de Éxodo, así que sigamos juntos aquí en este canal en Vida 104.1 FM, aquí en tu programa Lecciones de Vida, y juntos sigamos estudiando la palabra del Señor, que grandes bendiciones trae a nuestras vidas. Bien, en el contexto de Revivados por su Palabra, mis queridos hermanos, hoy, domingo 15, nos corresponde la lectura de Éxodo, capítulo número 10. Éxodo, capítulo número 10. La lección de esta semana, o para esta nueva semana, lleva como título Precursores. El versículo de memoria lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo número 1, el verso número 7. Y Pablo, allí, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a repetirlo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio en la mañana, en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas y hablando en nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, yo quiero primero que leamos el texto de 2 de Timoteo, capítulo número 1, el versículo 7. Lo leamos en otras versiones de la Biblia, para poder entender de qué vamos a hablar esta semana. Si bien es cierto, la parte introductoria nos dice, esta semana estudiaremos otras 2 historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. Dice, en primer lugar, examinaremos el relato de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que contiene alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por delante hasta el regreso de Cristo. Y ambos ejemplos de los 3 jóvenes hebreos y el de la iglesia apostólica, que será otro ejemplo, ponen de relieve un valor extraordinario y contiene claves para disfrutar de paz espiritual aún en las circunstancias más difíciles. No olvide que Jesús dijo una y otra vez cosas como no temas, y porque están turbados y suben esos pensamientos a su corazón. Entonces es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje que el Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la historia dijo a su pueblo y reveló a través de los profetas. Como Él dijo a los discípulos, no lo olvide, no se turbe su corazón, ustedes crean en Dios y crean también en mí. Juan 14, versículo número 1. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días se vean difíciles y sean difíciles,
quienes deciden permanecer fieles a Dios, debemos verlos con esperanza y no con temor. Y esa es una verdad, queridos hermanos, que debemos nosotros tener presente en nuestras vidas. Entonces vamos a leer el texto en varias versiones. Mire, permítame leerlo. Vamos a leerlo primero en la versión que nos presenta la lección, y es la Reina Valera apreciados hermanos. A ver, déjenme ubicar la versión que él nos coloca aquí. La Reina Valera de 1995. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Mire cómo dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder. Ahora vea para qué nos da poder Dios. Vamos a preguntar al texto, ¿para qué nos da poder? Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Voy a repetirlo. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Vamos a leer otra versión. Palabra de Dios para todos. Porque el Espíritu de que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Entonces creo que ya estamos entendiendo para qué el Señor nos capacita. Primero, nos quita el temor. ¿Para qué? Para predicar, para servir, para ayudar. Segundo, nos da poder, nos da amor. ¿Para qué? Para tener dominio propio, para poder hablar con templanza, para poder permanecer firmes, para ser autodisciplinados, para honrarle y glorificarle en todas las cosas que nosotros hacemos. Esa es la característica que tienen que tener los hijos de Dios en este tiempo final. Es lo único. En Cristo Jesús, por Él, por su gracia y por su amor, es lo único que nos mantendrá firmes a Dios. Creo entonces que ya comienza a quedar un poco más claro por qué se llama precursores. Ahora, ¿qué es un precursor? El término precursores o el término precursor se refiere a personas o objetos que se adelantan a otros en un sentido temporal y suponen una innovación en el momento en que aparece. Otro concepto, según la página World Reference, precursores son aquellas personas que inician una cosa que tienen su completo desarrollo con posterioridad. Y precursores son quienes profesan una doctrina o ciencia que todavía no está reconocida. Entonces, si hacemos una mezcla, ¿no?, entre el punto 2 y el punto número 3, personas que inician una cosa que tienen su completo desarrollo con posterioridad y quienes profesan una doctrina o una posición que luego va a ser reconocida, entonces estamos hablando, mis queridos hermanos, que vamos a ver las historias de aquellos hombres que nos precedieron, pero que en medio del conflicto permanecieron fieles al Señor. Decidieron obedecer a Dios, decidieron permanecer fieles a Dios, decidieron honrarle, decidieron buscarle, decidieron permanecer firmes a Él, decidieron obedecerle en todo tiempo y en todo momento. ¿A qué nombres le vienen a ustedes cuando pensamos en precursores que se mantuvieron firmes en el pasado? Creo que uno de los primeros nombres que aparece son los nombres de Daniel y los nombres de sus amigos. ¿Ok? Los nombres de aquellos jóvenes que, llevados cautivos a Babilonia, ellos decidieron de parte del Dios eterno. Si bien es cierto, los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, que era Daniel, no olvidemos sus nombres: Ananías, Misael y Azarías y Daniel, quienes en medio de Babilonia deciden estar de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense que estos muchachos recibieron una educación firme, una educación de fe, una educación consolidada en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor. Y ellos, incluso en medio del conflicto, ellos mantuvieron ese carácter para honrar y glorificar el nombre del Señor. A pesar de que se les quiso cambiar culturalmente, en la fe, en la alimentación, en todos los aspectos, ellos se mantuvieron siempre de parte de la verdad que ellos conocían. Incluso cuando empiezan su carrera, cuando ellos fueron allí, recibieron los títulos de
que formaban parte de los magos y de los sabios de Babilonia, aunque no practicaban esas cosas, pero tuvieron que estudiarlo, los caldeos y todo eso, su carácter fue probado de una manera decisiva. Fíjense que la primera prueba dice que se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Y con esto el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de esas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría. Y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. Además de eso, Daniel y sus amigos se les prohibía comer alimentos impuros. Ellos mantenían también principios de salud en ese contexto. Entonces la lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Entonces propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Y esta resolución, apreciados hermanos, por muy pequeña que fuese, fue apoyada por sus 3 compañeros. Y fíjense que cuando vino la prueba, Dios no les olvidó. Cuando vino la prueba, Dios estuvo allí con ellos. Cuando vino la prueba, Dios les bendijo y el Señor les guardó. Y así ha pasado con todos aquellos que han decidido permanecer fieles al Señor. ¿Recuerdan ustedes a Noé? Se enfrentó a aquel mundo antediluviano y permaneció fiel al Señor. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Él, de una u otra manera, obedeció al Señor y logró escapar del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, no precisamente por méritos, sino por la gracia del Señor. José, cuando estaba allá en aquel Egipto idólatra, permaneció fiel. Elías, él permaneció fiel y honró el nombre del Señor. ¿Se olvidó el Señor de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado por serle fiel? No. ¿Se olvidó acaso el Señor, apreciados hermanos, de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones por permanecer fieles a Él? No. Entonces, aunque los hijos de Dios por los enemigos fueron arrojados a la cárcel, fueron arrojados a calabozos, fueron arrojados y perseguidos, ellos en medio de la prueba honraron y glorificaron el nombre del Señor. Ellos en medio de la prueba decidieron obedecer a Dios y decidieron honrarle en todo tiempo y en todo momento. Entonces, quizás son muchos más los precursores, pero la lección se va a enfocar entonces en este aspecto, en Daniel y lo que tiene que ver con sus amigos, la adoración, cómo ellos se mantuvieron firmes, y luego lo que tiene que ver con la persecución a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, a la iglesia naciente, a la iglesia que nació para triunfar y tuvo que enfrentar muchas cosas, y luego al final nos lleva hasta nuestro día, porque al final todo se va a volver a repetir y volveremos a ver un sistema falso que se va a levantar para perseguir a aquellos que no decidan obedecer al Dios eterno, aquellos que no decidan obedecer, a la marca de la bestia, al falso sistema de adoración, sino que esos deciden obedecer al Dios verdadero, al Dios eterno. Entonces, esos que deciden estar de parte del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos, del Creador, del Salvador eterno, serán perseguidos. ¿Perseguidos por qué? Por levantar la bandera de la verdad. La pregunta aquí sería, ¿de qué lugar estamos nosotros? Definitivamente, entonces, cuando nosotros hablamos de profecías del pasado y de personas que vivieron en ese contexto, para poder entenderlos y saber que son historias reales y verdaderas, que son de ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los confines de los tiempos, necesitamos entonces hacer el enfoque correcto dentro del contexto de la interpretación profética. Entonces, para entender Daniel capítulo número 2, que en este caso es la primera parte que nos coloca la lección, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía, debemos estudiar entonces bajo el concepto del método historicista. La profecía que aparece entonces en Daniel 2 es una de las más poderosas de toda la Escritura. Y es interesante ¿por qué, apreciados? Porque casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expone la historia del mundo
desde la época de Babilonia y a través de Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta la fragmentación de esta en lo que son hoy las naciones europeas. De hecho, la profecía dice que estas naciones europeas que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla, como lo dice Daniel 2, versículo número 43. Y esta predicción, apreciados hermanos, se ha cumplido asombrosamente. Porque cuando usted revisa la historia de Europa, lo que surgió después de la Roma imperial, que se parte en 10 reinos para dar paso luego a la Roma papal, para luego entonces convertirse en lo que hoy se conoce como Europa, usted puede ver de que esas naciones siguen divididas. A pesar de las alianzas, a pesar de la Comunidad Europea, a pesar de todos los tratados que puedan hacer. Fíjense, un ejemplo de eso lo muestra la historia, es la monarquía británica que se llama la Casa de Windsor. Y es un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es nueva prácticamente porque data de 1917. Antes, la famosa Casa de Windsor se llamaba la Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, un nombre claramente alemán. Pero muchos miembros de la raza británica, al mezclarse por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial y en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron el nombre por la Casa de Windsor. Y si nosotros seguimos revisando la historia, podemos ver que la mayoría de ellos tratan de establecer allí como alianzas, pero no sirven absolutamente para nada. Y digo esto porque definitivamente se cumple lo que dice la profecía. Recuerde lo que dice Daniel 2:43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, fíjense, otro ejemplo de la historia lo muestra así. La reina Victoria de Inglaterra, que reinó de 1837 a 1901, está considerada la abuela de Europa. ¿Por qué? Por haber casado a sus 9 hijos y a sus 26 de sus 42 nietos con otros miembros de la realeza o de la nobleza europea. Entonces, en 1962, la hija del rey Pablo de Grecia, Sofía, contrajo matrimonio con el rey de España, Juan Carlos I. Además, es sobrina del duque de Edimburgo y tiene lazos familiares con los reyes de Inglaterra, con la reina Margarita de Dinamarca y con el rey Harald de Noruega. Pero a pesar de eso, la profecía se cumple. No se podrán unir en ningún tipo de contexto. Ahora, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Dios le muestra entonces a Nabucodonosor un sueño. Un sueño no solamente para mostrarle la interpretación de los eventos que iban a ocurrir. Es interesante cómo Dios utiliza sus métodos para alcanzar los corazones de los hombres. En este caso, Nabucodonosor, orgulloso, arrogante, recibe este sueño. Mañana vamos a enfocarnos en todo lo que hace Nabucodonosor, rechazando completamente todo lo que Dios había dicho. Porque recuerde que en el capítulo 2, versículo 31 y 45, Dios le muestra a Nabucodonosor los reinos que vendrían después de él. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, el cuerno pequeño, quitarse el cuerno pequeño, la Europa dividida. Agrego el cuerno pequeño, aunque no está en la estatua, lo agrego para que usted pueda ver enfocándolo desde Daniel 2 y Daniel 7. Pero en realidad la estatua de Nabucodonosor, el sueño, tiene que ver exactamente con Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma imperial, luego las dos piernas y luego al final no se pueden aliar, mezclados allí barro y hierro. Y también hace un poco alusión a lo que va a imperar al final del tiempo. Y después viene la piedra que es Cristo Jesús, y derriba todos esos reinos para dar paso al reino eterno de Cristo, que es el único que va a permanecer. Entonces, fíjense que todas las profecías apocalípticas de Daniel siguen la base establecida en Daniel 2, es decir, la secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. En otras palabras, esas profecías que anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Ahora, este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los mismos textos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos en el libro del Apocalipsis. Ahora, aquí no es futuro, aquí no es pasado, aquí no es idealizar, aquí no es
tratar como que de decir, bueno, esto pudo haber pasado, esto no es así, esta es mi interpretación. No, aquí no es razonamientos humanos, aquí es ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el mejor método para interpretar esto? ¿Será que lo que nos está presentando el autor, el método historicista, el enfoque historicista de la profecía, es el correcto? Bien, vamos a analizar este punto. Bien, entonces entender de manera correcta lo que tiene que ver con los enfoques de la profecía o los enfoques de interpretación profética, debemos de dejar por sentado cuántos existen y cómo entenderlos todos. Actualmente hay 4 enfoques principales para la interpretación de la visión apocalíptica y son el historicista, el preterista, el futurista, que incluye el dispensacionalista y el idealista espiritual. El primero de ellos es el historicista y es posible con él rastrear sus orígenes en el mismo tiempo bíblico, en personajes como Daniel, Jesús y Juan, y luego pasando por la iglesia primitiva y los reformadores protestantes. Este enfoque apreciado se establece Daniel y Apocalipsis en el contexto de la historia y considera el cumplimiento progresivo de la profecía en el trasfondo del desarrollo continuo de la historia mundial. En otras palabras, abarca todo el periodo de la historia desde el tiempo de los profetas hasta el tiempo del fin e incluso más allá. Así, los historicistas entienden que los símbolos de Daniel 2 y 7 representan imperios que han surgido a través de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino eterno de Cristo, quien está por instaurarse. Entonces, las 70 semanas de Daniel 9 iniciaron bajo el dominio persa y culminaron 490 años después con la venida del Mesías, como lo dice la profecía. Asimismo, identificaron el cuerno pequeño de Daniel 7, 8 y 9 al anticristo de 2 de Tesalonicenses 2, a la bestia marítima de Apocalipsis 13 y a la ramera de Apocalipsis 17 con el papado romano. Entonces, entre los mayores aportes del historicismo está el principio día por año, desarrollado y utilizado por el siglo XII por el abad y el monje italiano Joachim de Fiori. Entonces, al aplicar este principio, los historicistas entendieron que la mujer, el hijo varón y el dragón de Apocalipsis 12 representaban la iglesia verdadera, Jesucristo y el enemigo, respectivamente. Este monje italiano, Fiore, aunque amaba a su iglesia, consideró a Roma papal como el cumplimiento profético de Babilonia. Incluso en síntesis, Fiore estableció el punto de partida para que los próximos intérpretes historicistas aplicaran el principio día por año a los periodos de tiempo de Daniel y el Apocalipsis. Y allí no hay manera de tener ningún tipo de caída o duda, porque el método historicista nos ofrece un mejor enfoque. Luego tenemos el preterista. Este segundo enfoque surgió en tiempos de la Contrarreforma Católica, impulsado por el jesuita Luis Alcázar y aceptado actualmente por la mayoría de los católicos. Incluso la mayoría de los católicos y teólogos católicos, ellos creen que las visiones de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 11 terminan en el tiempo de Antíoco IV Epifanes y lo consideran como el cuerno pequeño y el rey del norte. Entonces, esta posición dicen que todos los eventos del Apocalipsis, excepto el capítulo 21 y el capítulo 22, que según ellos es la Iglesia Católica en la Nueva Jerusalén, dicen que todos los eventos se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70. O algunos lo llevan hasta la caída de Roma en el 476. Entonces, de este modo, los preteristas colocan que el anticristo no sería el papado, sino algún emperador por allí del cual Juan escribió. Ellos entonces, al aplicar esto, niegan el contexto profético, dándoles el título de Vaticinum Exventum, es decir, profecías escritas después del evento. Luego tenemos el futurista. El futurista entonces surgió en un periodo temprano de la historia cristiana y tuvo su clímax en la Contrarreforma, gracias al trabajo In Sacrum Beatum y Anoies Apostoli, escrito por el jesuita Francisco Rivera. Y fíjense que Francisco Rivera, el jesuita, él entonces desligó el papado de la profecía bíblica. Y Rivera interpretó al anticristo como un individuo que aparecería en el futuro y perseguiría a la iglesia durante 3 años y medio. Y luego aparece otro jesuita, Robert Bellarmine, propuso una interpretación similar a la que dio Rivera, pero le adicionó entonces el principio día por año, utilizado por los intérpretes historicistas. Hizo una mezcla toda allí, entonces comenzó a hablar acerca del rapto secreto. Y hasta el día de hoy, muchos amigos protestantes
siguen creyendo en este método futurista que definitivamente no permite la correcta interpretación de la profecía bíblica. Porque el anticristo ya no es la iglesia de Roma, sino un individuo que aparecerá y conquistará y abolirá el mundo, la religión cristiana, y perseguirá a los santos. Luego tenemos el futurista dispensacionalista. Entonces, aquí vieron otros pioneros. Ya llegamos a 1921 aproximadamente. Entonces ellos dicen que las visiones del Apocalipsis se van cumpliendo en un orden histórico, y entonces ellos hablan más de dispensaciones o etapas, pero todo gira en torno ahora al pueblo de Israel, a la nación judía, al Israel étnico, político y no el espiritual. Entonces ellos dicen que hay que ver Israel. Entonces lo que está pasando en Israel es lo que está diciendo que pasa en el mundo y es el termómetro del mundo. Ellos hablan de la gran tribulación o la gran persecución. Entonces, para ellos, al final, la nación judía, la étnica y el anticristo entrarán en una pugna y entonces luego atacarán a Israel para luego que venga Cristo Jesús. Pero eso no va a ocurrir porque no se encaja con lo que dice la profecía. Y tenemos el idealista o el espiritualista. Entonces ellos utilizan una hermenéutica de puro simbolismo. Fue instaurado por Clemente, padre de la iglesia de Alejandría, y Orígenes, en el siglo III, padre también de la iglesia de Alejandría. Ellos se enfocan y dicen que Daniel Apocalipsis hay que interpretarse de manera idealista, que todo es simbólico, que nada de lo que está allí es verdad. Ahora, ¿cuál de todos estos es el mejor enfoque? Pues el mejor enfoque, mis queridos hermanos, para la interpretación profética es el historicismo. Es el enfoque más apropiado para interpretar estos dos libros maravillosos. Entonces las 70 semanas tienen sentido, 42 meses tienen sentido, 1260 días tienen sentido, 1290 días tienen sentido, 1235 días tienen sentido y sobre todo 2300 tardes y mañana tienen sentido y se aplican en el contexto correcto. El principio día por año es importantísimo y entonces usted puede ver que sí, en realidad es una secuencia de reinos, que nos hablan desde Babilonia hasta entonces la venida de Cristo Jesús. Así que definitivamente al partir de este punto, el método correcto, el método de interpretación historicista, entonces estamos llegando a un punto interesante. Estamos nosotros en el tiempo del fin. Y hoy más que nunca, entonces necesitamos, mis queridos hermanos, permanecer firmes al Señor, obedecerle y buscarle cada día. Lo que dice la palabra del Señor se ha de cumplir. Ahora la pregunta es, ¿qué preparativo se está haciendo usted para estar listo ese día glorioso cuando Cristo aparezca por segunda vez a buscar un pueblo fiel que permaneció firme en medio del conflicto? Que Dios pueda bendecirle. Feliz día.